Muy bien, bueno, vamos a comenzar a grabar. Tuvimos algunos pequeños problemas técnicos. Bueno, ahora sí estoy hablando como estuve escuchando algunas personas que tienen personalidad múltiple, ese fenómeno que no es nada nuevo y es conocido como eh, con muy diversos nombres. Y bueno, me sorprende mucho ahorita el chroma key porque realmente son tres telas de diferente color y sin embargo las puso así casi casi perfectas. Pero bueno, me gustaría hablar acerca de la programación que llevaré a cabo los lunes. Eh, el número uno es acerca de la filosofía. Mucha gente tiene una filosofía de vida. Es muy importante porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía nos ayuda a encontrar un camino, una explicación a todas las cosas. Los grandes temas de la filosofía, eh, la verdad, el amor, la estética, la nociología, la ética, bueno, con sus respectivas ramas, sus diversas estructuras y cada época tiene su jerga intelectual, su jerga propia del oficio, ¿no? Entonces, y también de acuerdo a la época, para mí es muy importante no leer los ensayos porque sí veo que mucha gente, incluido, incluida gente que se ha vuelto muy célebre, como Diego Rosarín y su hermano, pues veo que no leen los textos, o sea, es como si alguien empieza a cantar un aria de ópera y le empieza a cantar en otro tono y pues nada más dos, tres parrafitos o letras y ya. Entonces así me he dado cuenta que ellos tienen mucho la tendencia a leer ensayos y bueno, sí, obviamente los ensayos están hechos por grandes académicos, pero lo mejor es ir directo al texto. Por ejemplo, Diego Rosarín dice que no existe la naturaleza humana. Decenas de filósofos han hablado de la naturaleza humana, pero este tipo quiere así de un plumazo eh, borrar, borrar la naturaleza humana porque su ídolo Marx, eh, que bueno, ya vemos los gulags, los genocidios que hubo en China, en Rusia, en los sistemas comunistas. Y de hecho yo fui algún tiempo a un grupo cuando estuve en la UAP, en la prepa Emiliano Zapata, que bueno, ahí no terminé, porque realmente había tenido un conflicto existencial y bueno, por eso es la filosofía es tan importante, la psicología. Y bueno, fui a unos círculos de estudio de gente que se llamaba Espartaco y eran de tinte comunista, marxista, de Marx, Engels y bueno, toda esa serie de ideologías. Pero sí me di cuenta que despreciaban mucho las religiones y no es nada extraño que hayan tumbado tan magníficas arquitecturas. Y claro, cuando llegan son tan terriblemente asesinos, incluido pues Stalin, eh, Mao Zedong, o sea, se han llevado cientos y millones de personas. Y pues no sé si a alguno les gustaría vivir ese sistema de gobierno. De hecho, hay hay muchos temas también, los sistemas de gobierno. O sea, ya Aristóteles y Platón nos decían que la democracia es una degeneración. En eso sí, como que he visto que como que Rosarín intenta decir que no está de acuerdo. Efectivamente, hay mucha gente que no está de acuerdo porque de hecho es una degeneración de otras formas de gobierno. Pero bueno, entonces es muy importante ir a las obras, porque casi nadie lee las obras. Por ejemplo, su hermano dijo que por un voto Sócrates había sido condenado, lo cual es una total mentira. Ahí me di cuenta y hay muchos comentarios que hacen, he podido percatarme que es porque escuchan a sus maestros, que muchas veces tampoco leen las obras. Yo también tuve algunos maestros de filosofía. De hecho, me gustaba ir a la facultad de filosofía y letras. Y por ejemplo, de la obra de Platón decía, oiga maestro, ¿y por qué si Sócrates, Pitágoras, Platón hablan de la reencarnación? Dicen, esos eran como que creencias de ellos, pero no, eso no es filosofía. Entonces, vemos cómo esta gente es dogmática, no lee las obras, ni siquiera la República, porque bueno, es una obra muy grande, pero podemos hablar del Fedón o del alma, y lo primero, antes de leer las obras, dicen, no, es que le gustaban los hombres. O sea, antes de leer las obras, que es mucho más difícil,
luego diciendo que si andaba con sus alumnos y que, o sea, una tontería porque Sócrates ponderaba la templanza. Y si realmente si la virtud, el bien, la belleza, la santidad, por ejemplo en el diálogo de Utifrono de la santidad, son obras que la gente no le gusta leer y luego no son tan largas. Por ejemplo, la Apología de Sócrates es un diálogo muy pequeño en comparación con el de la República. También pude darme cuenta que, bueno, obviamente esas personas juegan un papel muy importante porque a las masas, si tú le hubieras dicho algo, pues la gente te tira loco o simplemente no pone atención. Si tuvo que llegar alguien como Rusarín, es como decían de Luis Miguel, ¿no? Bueno, no, había un cantante, creo que se llama Francisco Javier o algo así, y decía, no, yo antes que Luis Miguel ya tenía planeado sacar los boleros. Sí, pero es, ahora sí que luego hay alguien que es el que logra expander como San Pablo todas las grandes obras. O sea, hay gente que maquina, que realmente piensa toda la infraestructura, toda la ideología, pero hay quien intenta llevarla y promoverla. Es otro, ahora sí que la propaganda, ¿no? Del sobrino de Freud. Pero bueno, con respecto a la filosofía, desde Kant es muy importante porque mucha gente igual lo menosprecia, pero tampoco lo leen. O sea, leen los ensayos, los resúmenes, y muchas veces están mal hechos o tienen una jerga filosófica que la mayoría de la gente no entiende. Igual en la música, igual en cualquier profesión, oficio. Hay lenguaje muy técnico. Eh, y bueno, muy interesante que a Pitágoras bueno, lo mataron, a Sócrates, a Aristóteles, bueno, cuando asesinaron a Alejandro Magno, de quien fue él fue su discípulo, Aristóteles fue su tutor. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sabía que tenía que tener la filosofía, el amor por la sabiduría y conocimiento. Entonces es muy importante porque a veces hacemos las cosas y no nos preguntamos por qué las hacemos, sino que eh, las hacemos de forma mecánica. Entonces es muy importante estudiar todos los filósofos y también de todas las cosmovisiones, porque la filosofía tiene que ver con todo. Incluso con la política, con la guerra, con todo tiene su filosofía. Incluso la tecnología. Y, y bueno, me parece que desde Rousseau o René Descartes o cualquier filósofo y ampliar nuestra perspectiva, porque hay mucha gente que solamente se queda en Sartre o Foucault, y que por cierto con Chomsky tuvo un debate sobre la naturaleza humana. O sea, veamos, ¿no? Incluso vi en una plática que un filósofo de profesión le dice, no, pues sí, sí existe, yo creo que sí existe. Pero veamos cómo hay gente fanática de sus ideas, y ahora sí dijera una persona que no la considero tan genia, pero Albert Einstein decía que era más fácil dividir un átomo que una idea. Entonces los invito mucho a estudiar la filosofía, todos los grandes diálogos de Platón, eh, toda la obra de Pitágoras, de pues tantos filósofos en Grecia que hubo, los romanos también, Marco Aurelio, también los árabes y también en otras partes. Aquí en México se le llamaba Toltecayotl o Mexicayotl, o depende de la región. Entonces es muy importante estudiar filosofía. Saludos y esperamos que estén bien.